donde tú estás vas a dejar tu rostro inclinado. Y quiero invitarte a que medites en esa parte donde por medio del video hoy te decía el Señor: vuelve a casa. Vas a dejar tus ojos cerrados. Y puede ser que tú pienses y tú digas: ¿cómo que vuelva a casa si yo nunca me he ido de la iglesia? ¿Cómo que vuelva a casa si yo siempre estoy en los servicios? Pero ese volver a casa es donde muchas veces estamos dentro de la iglesia. Estamos en todos los servicios. Siempre nos congregamos y siempre tratamos de estar. Pero aún muchas veces congregándonos, aún muchas veces no faltando a ningún servicio, pero somos como ese hijo pródigo, donde estamos pero no estamos. Hoy hay una palabra de parte del Señor y lo declaramos en ese poder que tú mismo acabas de declarar por medio de la alabanza. Y la palabra de Dios en Isaías 61 nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y es aquí donde la palabra de Dios nos está dando una orden. Por medio de su palabra nos está dando una instrucción. Y la orden clara, la instrucción clara que viene para nosotros es que tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé cuál sea la situación que tú puedas tener hoy, iglesia. No sé si de pronto tú dices: yo me he apartado y me siento distanciado, y sé que hay una brecha entre el Padre y yo. O puede ser que estés pensando que todo está bien, que todo está perfecto y que no falta más nada. No sé cuál sea tu vida, no sé cuál sea tu situación, no sé cuáles son las cosas, las adversidades o las situaciones por las que puedas estar pasando. Pero hoy te dice el Señor: te levantas a resplandecer en su gloria. Hay grandes promesas, hay grandes palabras de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y esa gran promesa y esa gran palabra, y hoy quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Y quiero que me escuches algo, iglesia, y lo atesores y lo guardes en lo más profundo de tu ser. El hecho de que en algún momento hayas caído, el hecho en el que en algún momento te hayas apartado, el hecho de que de pronto tú puedas decir hoy: hace días no siento la presencia del Espíritu Santo de Dios. El hecho de que tú digas: he perdido la fe, no tengo confianza, no tengo motivación, no tengo una razón. Hoy vengo de parte de Dios a decirte que por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier prueba, por encima de lo que hayas hecho o dejado de hacer, aún por encima de ese pecado que hayas cometido, y escúchame algo, iglesia, por encima de cualquier situación, tú sigues siendo un hijo de Dios. En ti hay grandes planes y hay grandes propósitos de parte del Señor. Puede ser que te hayas apartado, puede ser que te hayas distanciado, puede ser que lleves tiempo sin sentir su presencia y su gloria. Pero hoy vuelvo a decirte en el nombre de Jesús: tú eres un hijo de Dios con propósito. Y ese propósito de parte de Dios se cumplirá en ti en el nombre de Cristo Jesús. Así que tú vas a abrir tus ojos, vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir: levántate a resplandecer en la gloria de Jehová. Dile: tú eres un hijo de Dios y en ti hay grandes propósitos de parte del reino de los cielos. Y le vas a dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Hijos, ¿pueden sentarte? Yo pregunto, en el video que acabamos de ver,
Algunos se identificó con ese video. ¿Te identificaste con ese video? Y muchas veces decimos, es que el hijo pródigo es el que se fue y de pronto tuvo un tiempo que se congregó en la iglesia y no volvió. El hijo pródigo es el que tenía en mi casa, el que era mi hijo y vivió conmigo un tiempo y tomó la decisión de irse de la casa y no ha vuelto. Y podemos tomar esa palabra como del hijo pródigo, como el que se fue, como el que por allá está, el que nunca está. Pero yo te voy a decir una cosa, iglesia. Ese hijo pródigo, muchas veces vivimos en nuestra casa y en nuestro entorno con ese hijo pródigo. Muchas veces, aún dentro de la iglesia, tú puedes estarte congregando, tú puedes venir a todos los servicios. Tú puedes venir y sentarte aquí todo el tiempo, todos los servicios, ser el primero en llegar, el último en irte. Y podemos estar jugando ese papel del hijo pródigo. Pero hoy quiero sensibilizarte y quiero llevarte conforme la palabra. Y sé que ese video a muchos los sacudió, los movió. Y quiero llevarte a eso en el nombre de Jesús. El hijo pródigo no es solamente el que físicamente no está. Yo muchas veces he dicho, muchas veces vivimos con personas y tenemos personas alrededor de nosotros. Y esas personas nos enseñan a vivir sin ellos y estando ahí, físicamente estando ahí. Vivimos en un entorno donde estamos rodeados de muchas personas, pero muchas veces vemos que esas personas no están para nosotros. Y que en su momento han sido personas cercanas, que en su momento hemos de alguna manera invertido en estas personas. Y es ahí donde quiero llevarte. No es solamente el que estuvo y el que ya se fue físicamente. Ese hijo pródigo también es el que está ahí al lado tuyo, el que vive contigo en tu casa, el que está ahí en tu alrededor, pero nunca está. Simplemente se deleita en sus placeres, simplemente se deleita en sus cosas. Pero por más que se deleite en sus placeres, por más que haga sus cosas y por más que haya desobediencia, sigue siendo tu hijo. Sigue siendo tu hija, sigue siendo esa persona que tú amas. Y eso mismo es lo que ha hecho el Padre con nosotros. Así que dile al que está ahí a tu lado, lo vas a mirar y le vas a decir: levántate a resplandecer en la gloria de Dios. Amén. Hay una gran palabra, una gran promesa, y a mí me ha fascinado esa palabra. Y está en Isaías 61, yo sé que muchos la conocen y la acabamos de declarar. Y su palabra dice: levántate y resplandece. Aquí la tenemos. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Y es aquí donde muchas veces cuando la misma palabra de Dios me dice levántate, Él no me va a decir levántese al que ya está levantado. Tú no le puedes decir a alguien camine cuando ya ves que está caminando. Tú cuando le dices a alguien camine es porque ves que esa persona está quieta y le estás diciendo ven y camina. Cuando tú le dices a alguien levántate, o cuando la palabra de Dios nos lleva y nos dice levántate, ¿es por qué? Porque estamos caídos. Porque muchas veces nos sentimos fracasados, nos sentimos frustrados, nos sentimos dañados. O muchas veces, como pasaba en el video que vimos, tenemos tanta cosa y vamos, y aunque creemos que estamos en la cima, porque eso pasaba con el video, él creía que estaba en la cima, que todo lo tenía, que todos sus deleites y que todo, pero espiritualmente, y llegó a un punto donde estaba como caído y destruido. Y sé que eso pasa en el día a día con cada uno de nosotros. La misma palabra de Dios nos lleva a que se gana el hombre con tener todo en el mundo si su alma la tiene perdida. Y vamos a la palabra, hijo, vamos a ir a Lucas. Y lo voy a tomar muy textual, lo voy a leer rápidamente porque quiero enfocarme básicamente en todo ese fragmento bíblico. Vamos a ir a Lucas capítulo 15 desde el versículo 11 en adelante. Lo vamos a leer y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien ha sentido la unción del Espíritu Santo? ¿Alguien ya se ha sentido confrontado en esta mañana? Amén. Hija, qué bueno tenerte por acá.
Dice la palabra, habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú eres un hijo pródigo? ¿Será que jugamos ese papel muchas veces? Y dice la palabra en el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Algún hijo ya ha pedido la herencia? Uy, sí, no. Dame la parte. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, que fue el que pidió la herencia, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Diga conmigo, desperdició. Allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. 14, hijo. Y cuando todo lo hubo malgastado, o sea que no fue una buena inversión, lo derrochó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó, y uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Enseguida te lo voy a explicar todo. Sigamos, hijo. Rápido hasta el 24, hijo. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. De pronto alguien se le ha acercado al padre a decirle eso. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, o sea, mire que eso él lo pensó en ese momento. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido ¿en qué? En misericordia. Fue movido en misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuántos saben lo importante que es un abrazo? Esos abrazos que nos llevan como a descansar, como a recibir libertad, como a recibir esa sanidad. Amén. Y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Acordémonos que en el versículo anterior él lo pensó. Él estaba ahí cuando volvió en sí, lo pensó y dijo, voy a ir. Después de que lo pensó, ejecutó y fue a la casa de su padre y le dijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro más gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. 24 y final, hijo. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos se identifican con esta palabra? Amén. Es una palabra, es una gran enseñanza, una gran palabra de parte del Señor, donde nos está llevando a qué. Había un hombre que, como lo veíamos ahora cuando leíamos desde el versículo 11 hasta el 24, en su casa era como ese hijo de rey, donde todo lo tenía. ¿Hay aquí algún hijo de rey? La palabra de Dios dice que Él es rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros como sus hijos tenemos derecho a todo lo que Él es. Es más, la palabra nos lleva a que Él es el dueño del oro y de la plata. Y nosotros como sus hijos tenemos derecho a todo lo que Él ha creado.
Todo lo que Dios creó, lo creó por Él, o sea, por Cristo, por Él, en Él y para Él. Y tú y yo somos coherederos. Dile al que está a tu lado: tú eres coheredero juntamente con Jesucristo. Amén. Nos dice la palabra que era un hombre que era como un príncipe, tenía todo. Yo me imagino que a ese muchacho no le faltaba nada, absolutamente nada en su casa, y que él estaba ahí. Llegó un momento donde él tomó la decisión de decir: pues ya me cansé. ¿Cuántos se cansan de vivir bueno? ¿Cierto? Muchas veces como que le dicen a uno: como que se cansó de vivir bueno. Se cansó de vivir bueno. ¿Y qué pidió? Pidió la herencia. Pidió la herencia. Eran 2 hermanos. Pidió la herencia y dijo: yo necesito que me dé la herencia. El padre, que le dijo: bueno, la herencia es tuya, no se me distraigan. La herencia es tuya, yo te la doy. Y vaya, te la doy, es tuya, te pertenece. Dice la palabra que después de unos días, al corto tiempo, él tomó la herencia. Yo me imagino un muchacho joven, inexperto, todavía hijo de papi y mami, donde estaba en la casa. Yo creo que donde él decía, tenían servidumbre, tenían personas que les ayudaban en la casa. Yo creo que él decía: tráigame el desayuno, y el desayuno estaba. Él decía: no quiero esto, quiero lo otro. Ahí tenía lo que quería. Todo lo tenía, como muchas veces nos ha pasado a cada uno de nosotros. Él se cansó, entonces dijo: bueno, yo me voy. Y tomó su herencia, tomó su dinero, y como joven y como hombre inexperto, la misma palabra de Dios nos lleva a que los peores errores, ¿qué? Los peores errores se cometen en la juventud. Él creyó que tenía la herencia, que tenía el mundo a sus pies, que tenía todo para él ser libre, para tener todo y poder gobernar. ¿Y qué hizo? Cogió su provisión, cogió lo que le correspondía de su herencia y se fue de la casa. Nos muestra la palabra que se fue, y más que saberla invertir, porque era un inexperto y no tenía conocimiento, no tenía, dile que está a tu lado, no tenía madurez. ¿Hay alguno que le falta madurez espiritual? No tenía madurez. ¿Y qué pasó? Se lo gastó, se lo malgastó, se lo derrochó. Pudimos ver en el video y lo vemos también conforme la palabra. Hizo lo que no tenía que hacer con ese dinero, con esa provisión. Se jugaba, habían mujeres prostitutas, habían todos los gustos, todos los lujos, todo el derroche, pero apartado de Dios, apartado de su padre. Él tomó, dijo: me voy, ya mi papá no me va a molestar. Ay, ¿cuántos hijos hay aquí? Ya mi papá que no me moleste. Aquí vivo con todo, aquí tengo todas las comodidades, aquí tengo todo lo que quiero, tengo todo y no me falta nada. Pero ¿quién se aguanta a mi papá molestando? ¿Quién se aguanta a mi mamá echando cantaleta? ¿Quién se aguanta esto y lo otro? Pero él dijo: no, ya tengo el dinero, tengo todo en mis manos, y me voy y hago mi vida porque es mi vida, y que nadie se meta en mi vida. ¿Sí o no? Dice la palabra, y yendo más allá, donde se la malgastó, se la derrochó, y donde cuando llegó ya el momento donde él ya vio que todo se lo malgastó, se lo derrochó y que no tenía nada, tuvo que ir a buscar, porque tenía hambre. Vivía en una posilga, como decimos, algo que me imagino yo era un cuartico, una pieza sucia, sin lujo, sin comida y sin nada. Y en ese momento dice la palabra que él volvió en sí y cayó en cuenta que aún los jornaleros, los trabajadores que habían en la casa de su padre, comían mucho mejor de lo que él comía. Es más, la palabra nos lleva a que él quería comer aún de la comida que le daban a los cerdos, y ni siquiera esa comida de los cerdos él la podía disfrutar. ¿Tú sabes qué es la comida de los cerdos? La comida de los cerdos, hasta donde yo he visto, es lo que es la guamasa. Yo he visto cuando he ido por allá, que eso le cogen como esa guamasa, le echan como la cáscara del plátano. Eso ni lo, eso son los sobrados. Eso se cayó en el piso, tiene tierra y métalo ahí, coma. Y ni siquiera este muchacho anhelaba comerse, aunque fuera la comida de los cerdos, y ni siquiera podía comerse esa comida de los cerdos. Ni siquiera. Y aquí vengo contigo, iglesia. ¿Cuántas veces tú y yo en nuestra casa renegamos por la comida que hay en nuestra casa? Eso tan maluco, y eso no me gusta, y eso no me parece, y otra vez de lo mismo. Y este hombre ni siquiera podía disfrutar de la comida. Tú sabes,
¿a qué podía oler esa aguamasa, esa comida de los cerdos? Y él anhelaba poder comer de esa comida de los cerdos y no podía. Era tanto el hambre, pero no podía. Él cayó en sí, volvió en sí, y fue donde en el versículo 17 y en el versículo 18 dice: volviendo en sí, dijo: en la casa de mi papá voy a tener que ir a pedirle perdón, voy a tener que ir a humillarme, voy a tener que llegar allá y decirle: déjeme entrar, así sea, ya no como hijo. Mire que él mismo dijo: ya no como hijo, pero al menos déjeme entrar como un trabajador, pero que pueda disfrutar al menos de un techo y de la comida que pueden haber acá. Y eso ha pasado con muchos de nosotros, hijos. Nos aburrimos donde estamos, nos cansamos donde estamos, nos hartamos de donde estamos, no me parece donde estamos. En toda parte donde tú vayas, donde tú estás, hay reglas, hay condiciones. Es más, aún en el trabajo donde tú vas a trabajar, hay reglas y hay condiciones que tú tienes que cumplir para poder estar. Pero este muchacho joven, inexperto, desorientado, irresponsable, carnal y de todo lo que podamos ver, no era solamente él. Así como él, hay muchos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Muchos que están afuera de la iglesia vienen por el milagro, por la sanidad, por la restauración, reciben la bendición y salen y se van y creen que esa bendición les va a durar eternidades. No. ¿A dónde podemos estar tú y yo sin la presencia del Espíritu Santo de Dios? Así, por eso te decía ahora, el hijo pródigo no es solamente el que salió y se fue. ¿Cuántos de los que están aquí hoy? ¿Cuántos de los que se están congregando y no dejan de congregarse? No solamente aquí, sino en todas las iglesias. Van a la iglesia, reciben el milagro, reciben la sanidad, reciben la provisión, reciben la restauración. Y aunque siguen congregándose, pero son ese hijo pródigo que simplemente vienen, se sientan, escuchan y nada más que hacer. La palabra de Dios nos lleva a que seamos oidores y hacedores de la palabra. Cuando tú y yo nomás vamos a ser oidores, pero no somos hacedores, nos convertimos en esos hijos pródigos. Simplemente voy por lo que me conviene, voy por lo que me van a dar. Yo voy, ¿cuántos dijeron hoy? Yo voy a ir a la iglesia a ver si Dios me hace el milagro. ¿Y cuántos dijeron hoy? Yo voy a ir a la iglesia a adorar, a exaltar, a glorificar a Dios y que sea su voluntad sobre mi vida. Y es tanta la misericordia de Dios que venimos, vemos la gloria de Dios, vemos la manifestación de la gloria de Dios, vemos el milagro. Y aún así, sentados ahí, renegamos. Hija, bienvenida. Renegamos por lo que el Padre nos dio. Y nos estamos dejando de congregar. No, estamos. Pero es como decimos muchas veces: estoy de cuerpo, pero mi mente, mi alma, mi espíritu está por allá. Pero catalogamos al hijo pródigo como el que se fue y el que no volvió, o el que se fue y algún día. ¿Cuántos hijos pródigos podemos contar que hay aquí en esta mañana hoy? Voy por lo que Dios me pueda dar y recibo la bendición. Sí, yo tengo que seguir yendo porque si no los pastores me llaman. Tengo que seguir yendo porque si no me regañan. Tengo que seguir yendo porque como no voy, pero no quiero. Hijos, ¿a dónde podemos ir sin la presencia del Señor? En el versículo 17 nos dice que Él volvió en sí después de que derrochó. Puede que la haya pasado bueno, en su carne lo pasó bueno, pero también fue humillado, también fue pisoteado. Mientras tuvo dinero, mientras tuvo la provisión, y lo veíamos en el video, había gente alrededor, tenía lujos, tenía todo lo que quería. Cuando se le acabó el dinero, ni siquiera la comida de los cerdos la pudo comer. Fue humillado, fue pisoteado, fue lastimado. Después de tener todas las comodidades y tener todos los lujos, fue donde quedó sin nada. Y cuando se quedó sin nada, ya no había nadie ahí para ayudarlo ni para apoyarlo. En el versículo 17 y 18 dice: fue donde él volvió en sí. Y cuando volvió en sí fue cuando él pensó y dijo: he pecado contra Dios y he pecado contra el cielo. Me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre. Allá comen mejor de lo que comen estos cerdos. Imagínate, mejor que los cerdos. No mejor ni siquiera lo que él come, porque él no podía comer nada. Come mejor de lo que comen los cerdos. Y fue ahí donde él se levantó y buscó la forma de llegar.
Y eso es lo que Dios quiere contigo. Sin que tú y yo se lo digamos, Él sabe que tú y yo le hemos fallado al Señor. Él sabe lo que tú estás pensando ahí sentado, donde estás distraído pensando en otras cosas. Simplemente estás escuchando que por allá está hablando la pastora, pero no sé, no me estoy ubicando, porque me dejó distraer, me dejó mover por lo que hay a mi alrededor. ¿Tú sabes qué le pasó a Pedro? Cuando Pedro estaba en la barca, quitó la mirada y se hundió. Y eso pasa muchas veces con cada uno de nosotros. Este hombre se dejó llevar por la emoción, como muchas veces tú y yo nos dejamos llevar por la emoción. Porque tengo los recursos, porque tengo la provisión, porque tengo la necesidad, porque tengo las ganas, porque es lo que quiero hacer, porque es lo que a mí me parece. Y él se dejó llevar por la emoción, por su irresponsabilidad, por su inmadurez, y por eso llegó al punto donde estaba. Si algo me llama a mí la atención es en el versículo 20, donde dice que él sabía, su padre sabía. Yo me imagino, iglesia, la palabra no dice que el padre fue y lo buscó. La palabra no nos lleva a que ese padre de ese joven salió a buscar a ese hijo por toda parte y lo desterró de donde estaba. Pero yo me imagino cómo era el clamor, la oración, la súplica que ese padre hacía por su hijo, donde sabía que su hijo estaba perdido, donde sabía que su hijo había tomado esa herencia que era algo bueno, pero él mismo la pidió, él se la entregó, y sabía ese padre que él estaba derrochando y haciendo lo que no tenía que hacer. Y este padre, ¿qué se dedicó a hacer? A orar, a creer, a suplicar, a rogarle a su padre, a su creador, para que tuviera misericordia del hijo, para que ese hijo pudiera volver en sí y pudiera decir: Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, me levanto y voy a la casa de mi padre, que sé que allá voy a encontrar una nueva oportunidad. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Todos fallamos por alguna razón, por pensamiento, por obra, por omisión, pero todos estamos fallando y fallamos en algo. La misma palabra de Dios nos lleva y nos dice que cuando fallamos en uno, fallamos en todos. Pero tenemos ahí la palabra de Dios. Tenemos esa palabra donde el Padre nos quiere levantar. Él nos quiere restaurar, Él nos quiere bendecir, independiente de lo que tú y yo hayamos hecho. Este joven hizo lo que no tenía que hacer, pero se deleitó en lo que hacía. Miren lo importante, hijos, y quiero que tomen esta parte. Miren lo importante que es la cobertura que había sobre este muchacho. Este muchacho se vio al borde de la muerte. A este muchacho, ¿cuántas cosas podría hacer? Donde ya al final no tenía, tuvo que vender el carro, tuvo que entregar todo lo que tenía. Lo humillaron, lo pisotearon, pero ese padre seguía orando, seguía clamando por esa cobertura para ese hijo. Perdió todo lo que tenía, todo, porque tú mismo pudiste ver en el video cómo volvió. Perdió todo lo que tenía, pero no perdió la vida. No perdió la vida. Y la palabra de Dios dice: mientras haya vida, hay esperanza. Pero hubo alguien que se levantó a orar, a rogar, a suplicar, a velar por ese hijo. Estamos, iglesia. Dios es bueno y Dios es fiel, y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando este hombre volvió, cuando este joven volvió, yo me imagino que cuando él tomó la decisión de irse de su casa, empacó su maleta, se llevó lo más valioso, se fue bien organizado, bien afeitado, bien perfumado, salió con todo. Pero mira la forma como volvió. Volvió sin un peso, volvió sucio, volvió barbado, físicamente volvió destruido. Pero no solamente es físicamente como volvió, emocional y espiritualmente cómo volvió. Y mire, hijos, lo que hizo su padre. Ese padre estaba allá y lo estaba esperando. Cuando su padre vio que ese hijo volvía, lo primero que hizo fue, se puso sobre sus pies y salió corriendo a recibir a su hijo. Ese padre lo abrazó, lo besó. Dice la palabra que le mandó a poner un anillo, lo mandó a vestir con lo mejor que tenía, le puso calzado, o sea, lo organizó físicamente.
y hizo una fiesta para él. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Él sabe lo que tú y yo hemos hecho, que ha ido en contra de la palabra de Dios y de su voluntad. Él, sin que tú y yo se lo digamos, Él sabe que tú y yo hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra el cielo. Pero este muchacho tomó una decisión. Este muchacho, cuando se vio mal, cuando vio que no tenía nada, cuando vio que no era capaz, cuando vio que no tenía recursos, cuando vio que luchaba y luchaba y luchaba y luchaba y no alcanzaba nada, este muchacho volvió en sí. Este joven volvió en sí y dijo: yo tengo que volver a la casa de mi padre. Y es lo que Él te dice en esta mañana: vuelve a la casa de tu padre. Vuelve a acercarte a Él. La palabra de Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acércate a Él. Él está ahí para limpiarte, para sanarte, para restaurarte. A este joven físicamente lo organizaron, lo bañaron, lo limpiaron, lo afeitaron, le colocaron la mejor ropa, la mejor vestido, los mejores zapatos, le pusieron una argolla, le hicieron fiesta. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Vuelve a la casa de tu padre. Tú me vas a decir: yo nunca me he apartado de la iglesia, yo nunca me he ido de acá, yo siempre busco de Dios. Busca hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces estamos dentro de la iglesia y, como te decía ahora, siempre nos estamos congregando, pero realmente tenemos una relación con nuestro Padre y Creador. Realmente estamos dependiendo de Él. Hijos, hay pruebas, hay procesos, hay dificultades, hay desiertos, hay tribulaciones, hay día malo. Y déjame decirte que cada proceso, cada prueba, cada tribulación, cada día malo y todo lo que llega a nosotros, Dios nos está llevando ¿a qué? A madurar. ¿Qué pasó con este joven? Este joven pidió una herencia antes de tiempo. La herencia se entrega cuando ya esa persona muere. Cuando el que va a heredar muere, es donde le entregan la herencia a los que quedan, ¿cierto? Así es. Este joven pidió la herencia antes de tiempo. Y como la pidió antes de tiempo, este joven no tenía ni la responsabilidad ni la madurez para recibir esa bendición. ¿Cuántas cosas tú y yo le hemos pedido a Dios? Lo hemos recibido. Y porque no es el tiempo, porque no hay la madurez, porque no hay la responsabilidad, esa bendición que recibimos como bendición se convierte en maldición y nos saca del propósito de Dios. Hazte esta pregunta: ¿cuántas bendiciones has recibido tú y por esa bendición te has apartado de la presencia del Señor? Tu trabajo, tu pareja, tu entorno, cosas que le hayamos pedido al Señor y llegan a nosotros, pero llegan a nosotros y hasta ahí llegó nuestra relación con Cristo. Y es por falta, dile al que está a tu lado, es por falta de madurez. Amén. Jesucristo nos está enseñando por medio de esta parábola de que Dios te quiere restaurar. La palabra de Dios dice: 7 veces cae el justo y vuelve a ser levantado. Todos los que estamos aquí hemos pecado. Todos le hemos fallado a Dios. Todos los que estamos aquí hemos ido en contra de la palabra y en contra de la voluntad del Señor. Todos los que estamos aquí, cuando yo preparaba este mensaje, yo le decía: Padre, ¿yo cuántas veces he sido como ese hijo pródigo? Recibo la bendición, recibo la sanidad. Es más, hijos, muchas veces recibimos la bendición, recibimos la sanidad, y con la misma bendición, la misma sanidad, vamos y hacemos cosas que no tenemos que hacer cuando eso viene de parte del Señor. Y cuando volvemos y tropezamos, y cuando volvemos y caemos, es donde el Padre está ahí esperándote para darte una nueva oportunidad. Tú sabes en qué le estás fallando al Señor. Le has orado por algo y el Padre te lo ha concedido. Y mientras que querías el milagro y mientras querías la provisión, cumplías lo que la palabra de Dios dice: deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Y antes de que te llegara ese milagro, antes de que llegara tu provisión, antes de que llegara lo que tú querías, te deleitabas en Dios,
buscabas de Dios, tenías tiempo para ir a buscar de Dios. Llueva, truene, relampaguee, haga solo lo que sea, voy y me congrego, voy y busco de su presencia, porque necesito que Dios me bendiga, porque necesito que Dios me haga el milagro, porque quiero ver esta restauración. Pero apenas ves el milagro, ves la sanidad, ves la restauración, ya no tienes tiempo, porque tienes que ir a disfrutar de ese milagro, de esa sanidad o de esa restauración. Y nos convertimos muchísimas veces en ese hijo pródigo. Yo me he convertido en ese hijo pródigo muchas veces. Y hoy la palabra de Dios nos dice: arrepentíos y convertíos. ¿Qué hizo este muchacho? Este joven volvió en sí después de todo lo que sufrió. ¿Tú te imaginas, hijo, el punto donde estamos, donde este hombre tenía todo lo que tenía, no pasaba necesidades? Yo me imagino al día de hoy las mejores lociones, los mejores carros, la mejor ropa, el mejor dinero, todo lo que tenía. Y pasar de esa condición a ser el que estaba más por debajo, que ni la comida de los cerdos podía tenerla. ¿Tú te imaginas cómo se sentía él como persona al saber que un día tuvo todo y ya no tenía nada? Y lastimosamente Dios con muchos tiene que trabajar de esa forma. Dios a muchos ha tenido que quitarles todo lo que ha tenido, y a muchos les va a quitar todo lo que tienen ahora, porque ponen todas las añadiduras por delante de Dios. ¿Qué estás colocando tú hoy por encima de Dios? ¿Qué estás colocando hoy por encima del Señor? ¿Qué es mejor, tener la bendición o tener conmigo al que me bendice en todo tiempo y en todo momento? ¿Qué me gano yo con tener todo? Hijos, para muchos, parte del proceso que están viviendo hoy es donde Dios te quiere quitar todo. No te lo quiere quitar. Dios va a permitir que pasen muchas cosas contigo y que pierdas muchas cosas para que tú aprendas a depender de Dios. Porque muchos se llenan porque tienen dinero. Hijos, ¿a cuánto les ha pasado que conocen a alguien que no tiene nada, que es humilde, no tiene lujos, no tiene casi ropa, no tiene plata, y es humilde y tienes una buena relación? Y de la nada esa persona creció, tiene lujos, tiene carro, tiene plata, y no te voltean a ver. ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Cómo es que les dicen por ahí? Caranga resucitada. ¿Qué significa eso? Búsqueme antes de que... ¿Qué es eso? Y uno le... Búsqueme, hijo. Y uno dice: van a esta caranga resucitada, no tenía nada y ahora que tiene un peso, ya. Sí. Y eso pasa. Y somos tan orgullosos, tan arrogantes con Dios, que cuando no tenemos nada vamos y lo buscamos. Cuando no tenemos nada permanecemos ahí. Y hay dos cosas. Cuando nos da, es que mire, hijos, cómo somos. Hay dos cosas: cuando no tenemos y estamos mal, vamos y lo buscamos. Y cuando me da, ya, primero está la bendición que el que me bendijo. Y también está la otra contraparte. Si no tengo nada, si tengo problemas, si tengo dificultades y lo busco y tampoco me da, también me aparto. ¿En cuál posición estás? ¿En la primera donde te da y te apartas? ¿O en la primera o en la segunda porque todavía no te da y también te apartas? ¿Sabes algo? Mira al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir: ese proceso, esa prueba por la que estás, es porque Dios te está moldeando, te está puliendo, te va a llevar a una mayor responsabilidad y a una mayor madurez. Dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Estamos, iglesia. ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo? ¿Ya la encontró, hijo? ¿Es un diseño? ¿Insecto? Hijos, y se sienten mejor. ¿Cuántos, hijos, cuántos ven por ahí que porque tienen plata se creen de mejor familia? Ya, intocables. Tienen plata, tienen carro, tienen moto, tienen casa, tienen beca, tienen todo lo que tienen y ya. No. Jesucristo, siendo el dueño del oro y la plata,
Y era humilde. Por medio de Jesucristo tenemos que aprender a ser mansos y humildes. Pero ahí hay otro dicho que dice que el que sube como palmera cae como coco. Deja esa vanagloria, deja ese orgullo, deja esa altivez. Humíllate y póstrate. Por más, hijos, vea, se los digo en el nombre de Jesús. Por más plata que tengas, por más riqueza que tengas, por más de lo que Dios te utilice y seas el más ungido del mundo entero, no pierdas tu humildad. Sírvale al Señor, porque tú estás ahí donde estás y la palabra de Dios dice: soy lo que soy por la gracia del Señor. Y la palabra de Dios dice: al altivo Dios lo mira de lejos. Y muchas veces queremos ser humildes con la gente, con los hermanos de la iglesia, con la familia, pero somos arrogantes con Dios. Dios nos da algo y ya nos creemos. Vaya, apóstesele a Dios. Hay cosas, hijos, hay procesos, hay pruebas. El proceso duele. Y el que te diga a ti que está en un proceso y no duele, te está mintiendo. El proceso duele. Duele. Y duele. Y duele bastante. ¿Sí o no, hijo? Duele. Y sacamos lágrimas y duele. Pero el proceso es necesario para que podamos madurar. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos quieren ser salvos? Vas a ser procesado. ¿Y sabes qué es lo más tenaz, hijos? Aunque tú no lo creas hoy, hay cosas por las cuales podemos estar pasando y creemos en nuestra sabiduría que todo está bien. Y estoy bien. Y así como estoy bien. Pero la palabra de Dios dice que no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Y cuando tú y yo hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios, puede que en tu carne creas que estás bien, pero sabemos que no estamos bien. ¿A dónde podemos escondernos de Dios? Puede que tú te escondas del ser humano, pero antes de que tú hagas lo que quieres ir a hacer, antes de que tú vayas a fornicar, antes de que tú vayas a robar, antes de que tú hables una mentira, antes de que tú hables y hagas lo que no tienes que hacer, Dios ya sabe qué es lo que tú vas a hacer. Él ya lo sabe. ¿Y por qué lo permite? Porque es que por ahí hay un dicho que dice: es que si Dios existiera no hubiera pasado esto. ¿Se lo han escuchado? Y si Dios fuera real no pasaría esto. Y si Dios esto no pasaría esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacernos entender. Y por eso la palabra de Dios dice: te haré entender. ¿Es lo que quieres hacer? Hágalo. Hazlo. Como cuando le decimos a un niño: no te subas. No te subas. Si se sube se va a caer. Se va a subir, móntese. ¿Y qué le pasa? Se cayó. ¿Y qué le decimos? Se lo dije. Pero ¿qué vamos y hacemos? Vamos y lo sobamos, lo consolamos. ¿A cuántos cuando niños o no le pasó que cuando niños nos aporreábamos y nos daban un piquito y ya quedábamos sanitos? Hijos, esa es la misericordia del Señor. Dios quiere levantarte, quiere sanarte, quiere bendecirte. Y el proceso, escúchame, iglesia, el proceso, la prueba, lo que tú estás viviendo hoy tiene un propósito. Nada en la vida es sin propósito. Todo tiene un propósito. Y el principal propósito de parte de Dios con cada uno de nosotros es hacernos entender que fuera de Dios no hay nada ni nadie. Hacernos entender por medio de esa prueba, por medio de ese proceso, por medio de esa situación, hacernos entender de que tú y yo dependemos es de Dios. No dependemos del ser humano, no dependemos de nosotros mismos, no dependemos de nuestros recursos. Y es lo que él quería. Este joven pensó que iba a depender de él mismo. Y fue tanta la inexperiencia, fue tanta la inmadurez,
que todo lo que tenía se lo derrochó, qué sé yo en cuánto tiempo. Y tuvo que volver a reconocer que solamente en la casa de su padre podía volver a ser levantado y restaurado. Y es lo que el Padre te quiere decir hoy. Vuelve a Dios, acércate a Él. ¿Qué estás haciendo que está por fuera de la voluntad de Dios? Y puede que estés aquí sentado y estés diciendo: yo no me he apartado de Dios. La misma palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué estás haciendo? Y es aquí, iglesia, donde Dios quiere, por medio de su palabra, quiere mostrarte a ti que todo lo que tú has perdido, Él te lo puede devolver y te lo quiere restaurar y te lo quiere volver a entregar. Y aunque tú muchas veces crees que Dios no está contigo, porque muchas veces lo pensamos, muchas veces pensamos que Dios no está con nosotros, muchas veces creemos que Dios me abandonó, muchas veces creemos que Dios ya no me escucha, muchas veces creemos donde decimos: Dios me abandonó, ya Dios no me responde, ya no veo a Dios, ya no veo el respaldo de Dios. Abre tus ojos espirituales y mira que es tanto lo que Dios está contigo aún en medio de la rebeldía y en medio de la desobediencia, que está contigo ahí, que pone personas al lado tuyo para bendecirte. Es más, hijo, si tú estás aquí en esta mañana, es porque Dios tiene un plan y tiene un propósito contigo y te está llamando a que vuelvas a Él, porque Él te quiere restaurar. Todo lo que has perdido, todo lo que el diablo te ha quitado, todo lo que por tus cosas, por tus emociones, por tus situaciones, por tu inmadurez, por tu irresponsabilidad, todo lo que has perdido, Dios te lo quiere devolver hasta 7 veces más. Quiere entregarte mucho más de lo que tú ya tenías. Tú y yo le estamos pidiendo a Él: Señor, dame una provisión para comprar un carrito. Y Él te da una provisión para que te compres una 4x4, ¿qué? Ahí está. Este joven estaba pidiendo al menos poder comer la comida de los cerdos. Es que, hijos, miren cómo somos de irracionales. Este joven quería al menos la comida de los cerdos, y en la casa de su padre tenía los mejores banquetes esperándolo. Pero tuvo que pasar algo. Tuvo que volver en sí. Dile al que está a tu lado: vuelve en sí. Acércate a Dios. Acércate, amén. Hijos, ¿cuántas humillaciones, cuántas cosas has tenido que pasar? ¿Sabes cuál es la oración más sabia que tú y yo podemos hacer? Todos tenemos sueños, anhelos y deseos. Acércate al Padre y dile: Padre, tu palabra dice que todo lo que te pida a ti en oración y creyendo, tú me lo das. Pero dámelo si es el tiempo, si estoy preparada. Dile: Señor, me quiero casar, pero realmente estoy preparado para llevar un matrimonio. Quiero una pareja, pero realmente estoy preparado o preparada para dar testimonio a mi pareja y que mi pareja venga a los pies de Cristo. Quiero un carro, pero estoy preparado con la madurez de tener un carro o algo material que le puedas pedir, y eso material no me va a sacar de tu voluntad y de tu propósito. Ora en esa dirección, porque todos queremos, y aún a la edad que tenemos hoy, hay cosas que queremos y no es el momento de tenerlas. Pídele al Señor: Padre, yo quiero esto, pero es tu voluntad. Es tu voluntad que lo tenga. Es tu voluntad que lo pueda recibir ahora. Y dame la madurez y la responsabilidad de poderlo tener. Por ahí dicen, hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Todos los que estamos aquí, en su momento hemos podido gozar y disfrutar de la presencia del Espíritu Santo de Dios, donde nos hemos deleitado en esa presencia, donde sentimos esa paz, donde sentimos ese gozo, aún en medio de dificultades y en medio de pruebas. Pero asimismo, como muchos o como todos han podido sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios, asimismo, muchos
han podido también sentir lo que es estar apartado de Dios, no escucharlo, no sentirlo y no saber que Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Porque Él vino a quedarse contigo. Todos los dones y todos los talentos y ese título que tú y yo tenemos de hijos, ese título permanece ahí. Por más desobediencia, por más pecado que haya en nosotros, seguimos siendo esos hijos de Dios. Pero llegamos a un título donde tenemos el título de ser hijos de Dios, pero en rebeldía y en desobediencia. Si tú ya sabes que lo que estás haciendo a Dios no le agrada, ¿por qué lo haces? Hijos, tú y yo fuimos escogidos para alabar y exaltar a Dios. Porque escuchas música de mundo, porque cantas música de mundo, porque como la palabra de Dios dice, no te sentarás en silla de escarnecedores, vas y te sientas en silla de escarnecedores. Y luego quieres venir a decirle: Señor, y bendígame. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué es esto otro? O cuando más espiritual le dices: Padre, ¿y para qué pasa esto? ¿Para qué? Pregúntate si ese para qué de lo que está pasando contigo hoy es por tu rebeldía, por tu desobediencia y te has apartado de Dios, o porque hay un propósito de Dios para levantarte y llevarte mucho más allá. Este joven, cuando tenía todo el mundo estaba con él y estaba y disfrutaban en sus fiestas y en sus cosas. Cuando no tenía nada fue humillado. ¿Cuántos de nosotros, cuando no tenemos esa presencia del Espíritu de Dios, nos sentimos así? Humillados y pisoteados. A este joven, y después del versículo 25 en adelante podemos ver cuando su otro hermano, dile que está a tu lado, no te duermas. A este joven, cuando estaba ahí, cuando él volvió a su casa, hubo alguien que se levantó, sino que no lo quise leer ahora. Su otro hermano, que era el hermano mayor, se enojó. Se incomodó. Como a este que se fue, malgastó, derrochó, hizo lo que hizo. Cuando vuelve, mi papá le hace una fiesta y le pone lo mejor. Y le reclamó: y yo que he estado todo el tiempo contigo y no he tenido la oportunidad de disfrutar nada. ¿Y qué le dijo su padre? Todo lo que hay aquí es tuyo. Tú no lo has tomado. Todo lo que Dios creó, lo creó para ti. Tú no lo has tomado. Tómalo. Todo lo que hay creado, Dios lo ha creado para bendecirte. Dile al que está a tu lado: no permitas que la bendición te aleje del Padre. Hijos, acércate a Dios. Mira, hijos, muchas veces creemos tener todo en el mundo. En el mundo, cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo caemos, el ser humano te señala. Y es este, y este, y es esa. Y nos señala para pisotearnos. Tú tienes una relación, una amistad con alguien de afuera, y aún dentro de la iglesia se ve. Cuando tú te equivocas y cuando tú fallas, te señalan. Y usted. Pero ¿sabes qué hace el Padre? El Padre levanta su mano y te dice: levántate. Quiero restaurarte. Quiero bendecirte. Mientras el mundo te señala, mientras el mundo te pisotea, mientras el mundo te humilla, mientras el mundo hace contigo lo que le da la gana, tu Padre y tu Creador está esperando al frente, delante de ti, a decirte: toma mi mano y levántate, porque mi mano no se ha cortado para seguirte bendiciendo. Dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, es hora de que realmente nos levantemos, de que volvamos en sí y tomemos esa decisión y esa determinación de permitir que todo lo que Dios quiere hacer en nosotros se pueda cumplir. Yo pregunto: ¿hay alguien que vino a ser restaurado en esta mañana? Y ese es el mensaje de parte de Dios para ti hoy.
Por eso venía su palabra al principio donde decía: levántate y resplandece. Ese es el propósito que Dios tiene contigo ahora, de que tú te puedas levantar en el nombre de Cristo Jesús y a permitir que ese propósito de Dios se cumpla en el nombre de Jesucristo. El mundo, el enemigo, Satanás, te va a hacer creer de que tú ya no vales, de que tú ya no sirves, de que tú eres poca cosa, de que a ti ya nadie te quiere. Y la palabra de Dios te lleva: aunque padre y madre te abandonasen, con todo te recogerá Jehová. Satanás quiere hacerte creer que tu vida ya no tiene sentido. ¿Para qué vas a seguir luchando? ¿Para qué vas a seguir insistiendo? Mira cómo te lastiman, miran cómo te humillan, miran cómo te pisotean. Eso es lo que Satanás quiere que tú creas, de que ya no sirves. Satanás quiere que tú creas que ya tu vida no tiene sentido, de para qué seguir insistiendo, para qué seguir buscando, para qué levantarme cada mañana si mi vida no tiene una razón para seguir. Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que tú creas que ya no hay nada que hacer contigo y que vayas y te ahorques, te le tires al metro, que acabes con tu vida. Eso es lo que Satanás quiere contigo. Eso es. Y cuando tú vas en el mundo a buscar la ayuda de alguien, ese alguien más que ayudarte y extenderte la mano, te levanta la mano y te señala y te pisotea. Pero Jesucristo te está diciendo: vuelve en sí, levántate. Levántate. En la casa de tu Padre tienes todo lo que tú quieres y todo lo que necesitas. Él extiende esa mano. Él extiende esa mano en medio de todos los que se levantan para señalarte, en medio de lo que tus oídos escuchan para decirte: vean a este cayó, este fracasó, este es un derrotado, este es un frustrado, este no tiene aliento. De todo lo que te puedan decir, Jesucristo se mete en medio de ellos a extender su mano y decirte: levántate, porque tengo mucho para hacer contigo. El jueves lo veíamos y dice la palabra: levántate, porque el largo camino te resta. Y si tú estás aquí hoy, es porque Dios tiene un plan y tiene un propósito contigo. Levántate, vuelve en sí. La palabra de Dios dice: donde este joven volvió en sí y le dijo: Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, no merezco ni siquiera ser un hijo tuyo. Pero él volvió. Cuando tú y yo volvemos a Dios, por más que lo hayamos hecho, por más que lo hayamos embarrado, ¿sabes este hombre qué hizo? Este padre no señaló a su hijo. Este padre, cuando su hijo volvió, cuando entró, que vimos en el video que el papá estaba, ese anciano estaba, y cuando ese hijo venía, ese padre no pensó en decirle: van a este conchudo otra vez, y cuántas oportunidades más. Ese padre no le dijo: ya que vino, y ahora sí va a ser en serio, o va a seguir jugando. Este padre en ningún momento levantó su dedo para señalar a su hijo. Este padre lo que hizo fue: lo abrazó y lo besó, lo recibió. Nos falta mucho, y es lo que Dios quiere hacer contigo, iglesia. Sin que tú se lo digas, Dios sabe cuál es tu pecado oculto. Él sabe cuál es tu pecado oculto. Ese pecado oculto que tú a nadie le cuentas, ese pecado oculto que nadie sabe, pero Él sabe cuál es tu pecado oculto. Y Él está ahí delante de ti, quitando a todos los que te señalan, quitando a todos los que te rechazan, quitando a todos los que te han humillado y te han pisoteado, y te está diciendo y extendiendo su mano para levantarte y para cumplir el propósito de Dios sobre ti. Hoy te digo en el nombre de Jesús: levántate. Levántate por ese sueño, por esa visión. Levántate por tu ministerio. Levántate por tu familia, por tus hijos. Levántate por todo lo que Dios te ha dado, hijos. A ti te ha costado tener lo que Dios te ha dado. A ti te ha tocado luchar para conseguir lo que tienes hoy de parte de Dios, porque tampoco te llegó de la nada.
Te has tenido que esforzar para tener lo que hoy tienes. No le cedas tan fácil el terreno a Satanás. Está permitido que te quejes, que te lamentes, que llores. Llora si quieres llorar. Siente angustia si quieres. Siente la persecución si quieres. Pero no está permitido que te rindas. No te rindas. Tú no estás solo. Y por más que tú creas que estás solo, y por más que tú creas que Dios te abandonó y que te soltó, Él está ahí contigo. Date tú la oportunidad de volver a sentir esa presencia del Espíritu Santo de Dios y volverte a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Él quiere restaurarte y quiere entregarte mucho más de lo que tenías antes de que perdieras todo lo que has perdido. Vuelvo y te digo, no ha sido en vano por lo que has pasado. Te ha dolido el proceso, sí. Y mucho te ha dolido el proceso. Y porque el proceso de este es diferente al otro, porque con cada uno Dios maneja el proceso de acuerdo a su propósito en cada uno de nosotros. Dios maneja el propósito con cada uno de nosotros y maneja el proceso de acuerdo a la disposición que tú y yo tenemos. Si hay rebeldía, si hay desobediencia, si hay pecado, si nos queremos apartar de Dios, Dios va a manejar un proceso de una forma diferente para llevarnos a madurar y a depender de Él. ¿Será que en medio del proceso en que tú estás, lo que Dios quiere contigo es llevarte a madurar y a depender de Él? Porque cuando te ha entregado las cosas, las has utilizado de la forma que no debe de ser. Has tomado decisiones a tu manera. Has tomado decisiones en tu emoción y te has movido en tu emoción. El jueves lo veíamos con Elías. Elías no se movió, Elías esperó la respuesta de Dios para saber qué hacer y cómo hacerlo. Y muchas veces nos hemos movido por emoción, por rabia, por frustración, por tristeza, por desilusión y por todo lo que queramos ver. Dios quiere llevarte a una mayor madurez. Y por eso te está procesando. Él no se goza de lo que tú estás viviendo. Y Él ha visto que a ti te duele por lo que estás viviendo. Él ha visto tus lágrimas de dolor, de desesperación, de frustración. Y Dios no se goza porque tú lloras de dolor y de frustración. Y Él está ahí contigo para levantarte. Y estás ahí postrado o estás ahí donde estás llorando, lamentándote y con dolor y con angustia. Y sí, siéntelo. Pero en medio de esa angustia, de ese dolor, de esa persecución, de esa frustración, abre tus ojos espirituales y vas a poder ver que en medio de tu situación Él tiene su mano extendida para levantarte. Todos los que están a tu alrededor te van a señalar, te van a pisotear y te van a humillar. Y puede que te muestren una cara y te muestren una fachada y por detrás te entierran el puñal. Pero el único que realmente se ha quedado contigo cuando tú no tienes nada y cuando no vales nada ha sido tu Padre y tu Creador. Solamente abre tus ojos espirituales y vas a poder ver que en medio de tu llanto, de esos ojos que están llenos de lágrimas y no puedes ver porque tus ojos están llenos de lágrimas, espiritualmente vas a ver la mano de Dios extendida ahí para ti, para levantarte. Él no se goza con que tú estés caído y derrotado. Y todos en algún momento hemos sido eso, ese hijo pródigo. Pero es el momento, iglesia, de que volvamos en sí y le digamos: Señor, yo sé que tú eres un Dios de oportunidades y tú me vas a levantar. Tenemos un Dios que extiende su mano y nos dice: levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo sé que a muchos los han humillado, a muchos los han pisoteado, a muchos los han lastimado. Y muchas veces no lloramos de dolor físico, sino que lloramos por ese dolor emocional, donde nos desechan. Y la palabra de Dios dice que siendo lo más vil y menospreciado, es lo que Dios ha rescatado para avergonzar a todos esos sabios, a todos los que un día te señalaron, te pisotearon.
La palabra de Dios dice: el que se crea estar muy firme, fíjese que no caiga. Es el momento, iglesia, de que nos levantemos. Y ese es básicamente el mensaje que quería traerte en esta mañana de parte del Señor. Hay muchas personas que cuando ven que alguien cayó o que alguien está en pecado, se gozan. Yo soy una de las que digo que la alegría tuya es la rabia y la frustración de otro, y el fracaso tuyo es la alegría del otro. Muchos se gozan cuando tú estás mal. Muchos se gozan cuando tú pierdes cosas. Muchos se gozan y se sienten contentos cuando no te ven a ti que puedes crecer. Y son muy pocos los que realmente se gozan cuando tú te gozas. Son muy pocos los que realmente se sienten bien cuando tú estás bien. Son muy pocos que cuando tú estás mal se acercan a ti a decirte: te voy a ayudar, o extienden su mano para bendecirte. Del 100% de las personas que tenemos a nuestro alrededor, podemos ver que el 99%, casi el 100%, solamente está al lado tuyo por buscar un provecho o buscar un beneficio tuyo. Y cuando tú ya no puedes ayudar, cuando tú ya no puedes hacer, te señalan. ¿A quién le ha pasado que al que más ayuda, con el que más ha estado, es el que más duro le da la puñalada? Ya no le sirves. Pero hay uno que por encima de lo que tú seas, por encima de tu pecado, por encima de lo que tú hayas hecho, Él está quitando a todos los que te señalan y te está diciendo: levántate, vuelve en sí, porque te quiero restaurar y te quiero bendecir. Quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos por un momento. Y dale gracias a Dios. Hoy te digo en el nombre de Jesús, si tú lo permites, vas a resplandecer en esa gloria de Dios. Si tú lo permites, vas a ser levantado. Y es donde tú vas a tomar esa actitud de quererte levantar, de permitir ser sanado y ser restaurado por el Espíritu Santo de Dios. Habla con Él un momento y dile: Padre, gracias, porque aunque muchos me señalan, aunque muchos me humillan, aunque muchos me pisotean, tú has extendido tu mano para bendecirme y para levantarme. La palabra dice en el versículo 20 que este padre fue movido en misericordia. Corrió y se echó sobre el cuello de este hijo y lo besó. Puede ser que hoy tú lo único que estés esperando es eso. Estás cansado de que te humillen. Estás cansado de que te lastimen. Puede ser que tú hoy estés en ese punto donde digas: estoy cansado de perder. Estoy cansado de sentirme mal. Estoy cansado de saber que todo lo que tenía lo he perdido. Y puede que esa sea tu posición.
Puede ser que hayas caído y puede ser que hayas estado en pecado y puede que lo estés ahora. Y hoy hay un mensaje de parte de Dios para todos esos hombres y mujeres de Dios que hoy dicen: me siento derrotado, me siento fracasado, me siento dañado, lastimado, que se sienten desanimados. Y ese mensaje hoy de parte de Dios es decirte: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Yo no sé cuál sea tu situación ahora. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos sido señalados. Todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos sentido solos. Muchas veces nos han golpeado tan fuerte que lo único que hay en nosotros es llanto, lágrimas, dolor, sufrimiento, angustia. Y nos hemos sentido tan dañados, tan lastimados, y no hay nadie a nuestro alrededor que nos pueda extender una mano para levantarnos. Solamente hay dedos que nos señalan y nos pisotean. Pero es ahí donde ha estado delante de ti el Espíritu Santo de Dios, donde extiende su mano para levantarte. Que todas las veces que has estado en el suelo, ha estado ahí esa presencia del Espíritu Santo de Dios, esperando que tú vuelvas en sí, para Él levantarte y poderte restaurar. Habrán momentos, hijos, donde nadie en absoluto va a estar ahí para animarte, ni para extender su mano. Pero sí puedes estar seguro que la mano de Jehová, tu Padre y tu Creador, siempre estará ahí para hacerte sentir de que tú no estás solo y de que Él está ahí para ti. Así que hoy, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte que escuches esa voz de Dios, recibas ese mensaje de parte del Señor, donde Él quiere sanarte y quiere levantarte. Dios quiere levantarte. No importa de dónde caíste, no importa cuál ha sido tu pasado, no importa cuál ha sido tu situación, y Dios quiere levantarte y quiere sanarte.